Bienvenidos nuevamente. Este video es una guía básica para el uso del multímetro o polímetro. Para facilitar la navegación dentro del video, se han incluido capítulos disponibles en la barra de tiempo. El multímetro es un instrumento que nos permite medir diversos parámetros eléctricos y es una herramienta necesaria en la electrónica. Existe una gran variedad de modelos, y es poco probable que el multímetro que tienes aparezca en este video. Aún así, lo que explico aquí se puede aplicar a casi cualquier modelo de multímetro. Si conocemos nuestro multímetro, podremos aprovecharlo de la mejor forma, no importa si se trata de uno económico y simple o si es la última innovación del mercado. Vamos a identificar los bornes de conexión. Nuestro multímetro puede traer más o menos bornes, pero siempre va a incluir uno común, o COM. En este borne vamos a conectar la punta negra. La punta roja la conectaremos en uno de los bornes restantes y dependerá del parámetro que vayamos a medir. Por regla general, junto a cada borne se indican los parámetros que se miden en dicha terminal y se corresponden a los símbolos de cada medición, presentes también en el selector. Según las características del multímetro, podremos medir más o menos variables eléctricas. Las más comunes son las siguientes: medición de tensión, diferencia de potencial o simplemente voltaje, medición de resistencia y medición de corriente, intensidad eléctrica o amperaje. Actualmente, algunos multímetros, en particular los digitales, permiten la medición de otros parámetros como son medición de continuidad, medición de caída de voltaje en diodo, medición de capacitancia, medición de frecuencia o medición de ciclo útil. Para este video estaré utilizando dos multímetros económicos, uno de rango manual y uno de rango automático. Comenzamos con la medición de voltaje en corriente directa. Colocamos la punta negra en la terminal común y la punta roja en la terminal con una V. Ahora colocamos el selector en voltaje. En el multímetro de rango manual debemos seleccionar un valor máximo que esté por encima del valor que esperamos medir. Ahora con las puntas, tocamos los dos puntos entre los que queremos medir el voltaje. Para este caso, hago el ejemplo con una pila y con una fuente de voltaje. Para medir voltaje en corriente alterna, las puntas se conectan igual que en el caso anterior. En el multímetro con rango manual movemos el selector a la sección de voltaje en corriente alterna y seleccionamos el rango. Y con las puntas tocamos los puntos para medir el voltaje. En este multímetro de autorrango, para medir la corriente alterna apretamos el botón de Select y tocamos los puntos a medir. Ahora pasemos a la medición de resistencia. La punta negra se conecta en la terminal común y la roja en la terminal con la omega. Colocamos el selector en ohms. En el caso de un multímetro de rango manual, seleccionamos un valor superior al que esperamos medir. En esta placa de pruebas tengo una hilera de resistores conectados en serie. El primer resistor es de 1 ohm. El segundo suma 10 ohms. El tercero suma 100 ohms. El cuarto suma 1000 ohms o 1 kiloohm, y como el selector está en 200 ya no es capaz de medirlo. Movemos el selector al siguiente rango y medimos. El quinto resistor suma 10 kiloohms y necesitamos cambiar nuevamente la escala. El sexto resistor suma 100 kiloohms. Ajustamos el selector y medimos.
El séptimo resistor suma 1 megaohm y el octavo 10 megaohms, pero este multímetro ya no es capaz de medirlo. Con el multímetro autorrango, el proceso es similar, solo que el ajuste de rango lo hace automáticamente. La desventaja es que tarda un poco en encontrar el rango adecuado. Aquí vemos cómo este multímetro sí fue capaz de medir hasta el octavo resistor. Un uso muy común de la medición de resistencia es para comprobar la continuidad de un conductor, por lo que muchos multímetros incorporan esta función con un zumbido, lo que facilita la identificación sin tener que mirar la pantalla. De estos dos multímetros que muestro, solo el azul tiene la función, que seleccionamos apretando el botón de Select. Probamos que funcione tocando ambas puntas y posteriormente tocamos los puntos entre los que queremos comprobar la continuidad. Otra medición que podemos hacer con el multímetro es la corriente o intensidad. Como la corriente que vamos a medir es menor a 200 mA, en el multímetro negro la punta roja se conecta en el borde central. El multímetro azul sí tiene un borne especial para medición en miliamperes y microamperes. Seleccionamos el rango por encima del valor esperado y conectamos completando el circuito con nuestras puntas de prueba. Otra función es la medición de diodos, que nos permite conocer la caída de voltaje en el diodo. Ponemos el selector en el símbolo del diodo. En el multímetro azul está como función secundaria, así que apretamos el botón Select hasta que la pantalla nos muestre el símbolo del diodo. Empezamos con el multímetro negro y vemos que nos muestra la caída en milivolts. Ya para el segundo diodo en serie sobrepasamos el rango de medición. Ahora con el multímetro azul, que nos muestra la caída en volts. Vemos cómo en los primeros 4 diodos en serie nos da la medición, y para el quinto ya supera el rango. Esta medición también es común para comprobar LEDs. Así es como funciona con el multímetro de rango manual. Vemos cómo encienden los LEDs, aunque no es capaz de mostrar la caída de voltaje, porque sobrepasa el rango. Ahora, con el multímetro azul vemos que además de encender los LEDs, nos muestra su caída de voltaje.
Estas son las mediciones más comunes, aunque hay multímetros que nos permiten medir muchos otros parámetros. Hasta aquí este video con los elementos más básicos para el uso del multímetro. Los comentarios quedan abiertos para que sugieran otros temas para abordar. Para estar al pendiente de nuevos videos, suscríbete. Valora el video para saber si te gustó o no. Si quieres añadir algo, escríbelo en los comentarios y comparte el video en tus redes sociales.